Muy buenos días con todos. Mi nombre es Wilder Johnny Cari Cherka. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, de la Facultad de Ingeniería de Minas. En esta oportunidad voy a dar un pequeño tutorial de el programa DIPS y su aplicación en la minería a cielo abierto y también subterránea. Primeramente agradecer al ingeniero Lucio Kea Gutiérrez por guiarnos en este curso de Mecánica de Rocas 2 y por su esmero en que de inculcarnos todo el conocimiento posible. Vamos con lo consiguiente. En esta oportunidad también vamos a hablar de todos los temas presentados, los objetivos, en qué consta el software DIPS y empezar también desde la parte que es básica. ¿Qué es una discontinuidad? ¿De dónde viene también el software disk? ¿Qué datos necesita? Entonces, para ese dato tenemos que nosotros aprender a usar la brújula para sacar el buzamiento y la dirección de buzamiento. De ahí, entender cómo es un talud, qué parámetros se tiene, porque DIPS es una pequeña parte de la evaluación geomecánica o geotécnica, ¿no? Que consta de muchos detalles y parámetros. Entonces, empezar por el DIPS va a ser muy buena opción y entenderlo bastante bien. De ahí pasaremos a los tipos de fallas: planar, cuña y de vuelco, ¿no? Cada quien tiene sus particulares y hay una que realmente se especializa en lo que es la minería subterránea, la cuña, ¿no? Que es muy distinto la falla de cuña de un talud con la falla de una minería subterránea. Vamos a ver también cómo es que funciona el programa DIPS, ¿no? Su algoritmo, cómo es que lo plantea. Y la parte más principal por la cual nosotros estudiamos DIPS o estamos usando el software DIPS es para hacer el análisis cinemático, que trata de estos tipos de falla. Entonces, de nada nos sirve tener buzamiento y dirección buzamiento si al final el resultado que nos dé no sabemos interpretarlo. Y posteriormente vamos a ver a la parte práctica con los ingresos de datos y unos ejemplos en los cuales vamos a desarrollar para tener un mayor entendimiento después de la práctica, de la teoría, disculpa. Listo, comencemos. La introducción. Sabemos que hoy en día la tecnología en minería ha avanzado mucho y hoy en día el software especializado ayuda en casi todas las etapas de una operación minera, haciendo el trabajo que sea más seguro, eficiente. Estas herramientas permiten a los ingenieros crear modelos 3D del terreno, simular cómo reaccionará la roca al ser excavada y monitorear el tiempo real y las condiciones y lugar. Así, los ingenieros pueden tomar decisiones basadas en datos y hacer ajustes ante lo que surjan problemas, lo que ayuda a prevenir accidentes y a hacer un uso más responsable de los recursos. La tecnología hoy en día ha avanzado bastante y sin ella no podemos vivir, y más en el sector minero, que se emplea más de las últimas tecnologías porque es una mejor forma de optimización a largo tiempo. Cada programa, entre varios que hay, van a ayudar a tener un mejor entendimiento y ahorrarnos tiempo. Y con esos datos poder solucionar los problemas y también al solucionar los problemas evadir los peligros, los retrasos y tantos problemas que se presentan en la minería, ¿no? Por eso vamos a partir desde este programa. Los objetivos al aplicar en el tutorial que vamos a tener ahorita serían dar a conocer el uso del software DIPS, mencionar las facilidades que da la aplicación en la minería, aprender los distintos criterios de evaluación según las necesidades que vamos a tener.
¿Qué es el software DIPS? El software DIPS es un software geomecánico de rock science que se utiliza para analizar la estabilidad de los macizos rocosos. Permite a los ingenieros y geólogos visualizar y estudiar la orientación de las fracturas y fallas en la roca a través de diagramas estereográficos, facilitando la identificación de debilidades y evaluando los riesgos de deslizamiento o colapsos. Con la herramienta de análisis estadístico, DIPS ayuda a la planificación de sistemas de soporte y el diseño de excavaciones seguras, optimizando la estabilidad en los proyectos de minería, construcción. Es esencial para la mejora de la seguridad y la eficiencia en estudios geotécnicos, al proporcionar los datos precisos sobre el comportamiento. Tal como lo dijo, se basa en la identificación de los análisis en base al buzamiento y dirección de buzamiento para posteriormente usarlo en diferentes aplicaciones, ¿no? Para también estos datos sirven para las informaciones geomecánicas que más adelante se les va a presentar y también para ver los tipos de falla que se puede tener, en qué zonas está en riesgo y qué zonas no. En eso trata el software DIPS. Vamos con lo siguiente. Entonces, para entender el software DIPS, vamos a tener que partir por qué es una discontinuidad, ¿no? Una discontinuidad en geología y geomecánica es una ruptura o separación en la estructura de una roca que interrumpe su continuidad natural. Superficies de estratificación, juntas, fallas, diques, que en algunos casos presenta posibilidad de deslizamiento. Como se dice, es una ruptura, ¿no? Es una ruptura separada, puede ser de, de pocos metros hasta cientos de metros, ¿no? Y como se dice, son fracturas, son fallas, juntas, en todos esos sentidos. Ya cuando hay un deslizamiento, ya se le puede considerar como falla. Como se presenta acá en la imagen, tenemos una falla en este sentido, tiene un rumbo, una inclinación, un grado de inclinación y también tiene, metiéndose para el fondo, tiene una dirección de buzamiento, ¿no? De la misma forma acá, otra discontinuidad y pequeñas discontinuidades que se presentan. Como vemos acá, aquí, en todos sentidos, ¿no? En los taludes, en las minerías subterráneas, vamos a tener que evaluar esos tipos de fracturas y fallas. Sería muy bueno, más que todo, que se presenten de esta manera tan visible. Naturalmente en la minería vamos a tener que hacer una limpieza de la zona para poder evaluar, ¿no? O tomar los datos de lo que es dirección y dirección de buzamiento. A veces por la detonación de explosivos, al hacer los disparos, llegan a concentrarse con el polvo, tanto en la minería subterránea como en la minería superficial. Entonces, para hacer los tipos de laboreos, cuando estemos en el lugar in situ, vamos a tener que hacer diferentes formas para poder arreglárnoslos para poder hacer la toma de datos, ¿no? Una vez que ya conocemos lo que es una discontinuidad, ya vamos a empezar a tomar datos, ¿no? Tenemos que hacer el uso correcto de la brújula. Eh, DIPS, el software, se basa en dos principales datos. Como ya se mencionó todo el tiempo, el buzamiento y la dirección de buzamiento. Eh, naturalmente, hay dos formas también de sacar, ¿no? Los ángulos cuando está a favor y en contra, ¿no? La inclinación que se nos presente en el talud o que se nos presente en sacar una discontinuidad, su dirección, dentro de la labor minera subterránea, ¿no? En este caso, cuando está la inclinación, lo tenemos a frente, nos podemos hacer esta idea, más o menos, este plano. Al momento de posicionar aquí, podemos sacar la dirección de buzamiento, ¿no? En este caso, siempre vamos a tomar el dato de lo que la aguja marca, ¿no? La aguja magnética que marca el norte. Ese dato es el que nos va a dar la dirección de buzamiento y posteriormente sacar también el buzamiento, como se indica en esta forma, ¿no? Acá hay que tener que ajustar el clinómetro con el nivel que tiene, centrarlo bien y sacar el buzamiento. Hay otras brújulas geomecánicas más profesionales que ya acá tienen su grado de inclinación, entonces en este sentido ya se puede sacar los dos datos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos una inclinación negativa? En este caso, uno está, digamos, con la perspectiva de mirando para este lado y pasa que tú quieres sacar tu dirección de buzamiento. Marcas la brújula o posicionas la brújula en esta forma
y sacas la dirección de buzamiento. Pero en este caso no vas a tomar lo que es el dato del norte magnético, sino vas a tomar la dirección de la contraaguja, ¿no? Como que es el norte que apunta, ahora sería el sur. En caso de lo que es la inclinación, se tomaría de la misma manera, no alteraría nada. Solo hay que entender que cuando está a favor, se toma con la aguja magnética que indica la dirección de buzamiento y en este caso que es negativo, se tomaría con la contraaguja, que estaría apuntando al sur. Y así vamos a tener que tomar diferentes zonas de nuestro talud, diferentes zonas de nuestra labor minera y acumular los datos para poder posteriormente ingresar al software DIBS y poderlo interpretar. Como les estaba mencionando, el software DIBS es una pequeña parte, ¿no? de todos los datos que se tienen que tener en cuenta para hacer una evaluación geomecánica, para hacer una evaluación geotécnica, y entre ellos también se presenta lo que es la resistencia compresiva, ¿no? Lo que se hace la evaluación de axial, triaxial, todos esos datos que van a permitir tener una conclusión de cómo es la calidad de tu roca, en qué direcciones están. Cuando tú tengas una labor subterránea, cuando tú tengas un talud, estás haciendo del modo correcto, vas a tener desprendimientos, es una forma segura de estar avanzando, qué problemas vamos a tener, qué fallas se van a encontrar a transcurso del avance, en lo que sería minería subterránea. Todos esos datos nos van a ayudar a sacar todos estos parámetros. El RQD, el metro lineal, que hay tres formas de sacarlo, ¿no? El lineal, por los tres lados, por número de juntas, el espaciamiento. El espaciamiento se dice que es de discontinuidad a discontinuidad de la distancia, ¿no? ¿Cuánto es? De esta discontinuidad, por ejemplo, a esta discontinuidad que se visualiza bastante, cuánto es la medida, la persistencia, cuánto es la longitud de la fractura, ¿no? Puede ser varios metros, pueden ser kilómetros en caso de fallas, entre muchas cosas. La apertura, el espacio que tiene en esta parte. De discontinuidad, el espacio, la alteración, todos esos datos que se toma para poder hacer un análisis muy detallado. La rugosidad. La rugosidad es qué tan rugoso se encuentra la roca, ¿no? Hay que ver su perfil, su formación, y hay una tabla para poder sacar eso, ¿no? Con el instrumento de peine de Barton, poderlo asemejar a la roca y poderlo trazar y poder identificar en qué criterio se encuentra la rugosidad. El relleno, si es arcilloso, seco, presencia de agua, en la meteorización, si hay óxidos, también la presencia de agua, todos estos datos nos van a ayudar. Entonces, dentro de esto, el rumbo y buzamiento también forma parte para poder evaluar toda la área de la geomecánica, ¿no? Ahí nos damos cuenta que si es que nos queremos adentrar a este mundo de la geomecánica, hay mucho por estudiar, mucho por evaluar, un mundo muy amplio y muy bonito de pura evaluación de diferentes parámetros. Ahora, ¿en qué se basa el desarrollo de polos? Vamos a entrar al software DIBS, no sé si lo tengo por acá. Mm, ¿En qué se basa el software DIBS? Un ángulo, un buzamiento de 65, una dirección de buzamiento de 128. ¿En qué se basa este polo? ¿Cómo sale este polo, no? Hay que tratar de evaluarlo por dónde es como inicia este polo. Entonces vamos a llegar a explicarlo. Al nosotros graficar un buzamiento y dirección de buzamiento, vamos a graficar un plano en la esfera, como se da cuenta, ¿no? Entonces, como el DIBS no es un plano tan completo, si lo metemos en el 3D, es un medio plano. Pero cuando lo metemos, ¿dónde se encuentra esto? Voy a tratar de graficarlo. Un momento, a ver, a ver. Mm,
Listo. Acá nos damos cuenta. Cuando nosotros graficamos un buzamiento, una dirección de buzamiento, nos da la inclinación que tiene, ¿no? Y la dirección en cual está apuntando. Entonces, como vemos acá, naturalmente se debería generar de esta forma. Entonces, como el div se está manejando en media esfera, es lo que se proyecta de esta manera. Entonces, al pasar por esto, hacemos una perspectiva de 90 grados en este sentido, y también llega a la intersección del otro punto, como es esfera. De este punto se proyecta del centro a una tangente para arriba, ¿no? Todos estos datos se empiezan a formar por bastantes líneas, desde todo este contorno que tiene, intersectando toda esta zona, ¿no? Que se vería de esta manera. Entonces, desde estas intersecciones de varios puntos se crea esta zona. Cuando nosotros vamos a visualizarlo de esta manera, ¿ven? Se crea desde varios puntos, ¿verdad? Y este trazo de la intersección también que llega a esta tangente, la intersección a la mitad sería la gráfica del polo, como tú ves ahí. Entonces lo vemos de esta manera y se grafica el polo, ¿no? Más visible está en este sentido. Ahí está el polo, y acá está lo que hemos nosotros introducido, la dirección de buzamiento y el buzamiento, como se ve en el 3D. Es así como se generan los polos. Ya viendo cómo está funcionando, nos vamos a adentrar un poco más y vamos a ir al análisis cinemático. ¿Qué es el análisis cinemático? Es una aproximación que permite una rápida evaluación de condiciones de estabilidad en el diseño de las excavaciones en el macizo rocoso, con un fuerte control estructural y una distribución de discontinuidades no homogéneas o isótropas, ¿no? Al tener una fuerza externa, la roca depende cómo está también posicionada, puede ser planar, puede ser cuña cuando tiene dos discontinuidades de cruce, o cuando está casi a más de la pendiente podría darse una falla de vuelco, ¿no? Tenemos tres distintos tipos de falla. Cuando nosotros ingresemos al software DIBS, vamos a tener este icono que se encuentra aquí, ya cuando desarrollemos todos los datos, y nos va a dar el desarrollo que vamos a querer, ¿no? En estos tipos va a estar los tres tipos de fallamiento, y creo que hay uno más de aumento, ¿no? Ahí vamos a poder meter si es talud, el ángulo de buzamiento también, y la dirección de buzamiento, cuánto es la altura, entre todos, para poder desarrollar cómo va a ser su análisis cinemático, cómo va a ser su movimiento, si va a haber fractura, si va a haber deslizamiento, vuelco, entre otros, ¿no? A eso se le llama el análisis cinemático. Entonces, para el análisis cinemático vamos a tener que graficar una circunferencia que va a ser el ángulo de fricción interna, ¿no? Se va a tener que meter un radio, dependiendo de la evaluación, pero lo más normal es que se meta un radio de 30. Este radio de 30 se grafica desde la parte normal, en este punto que es el centro, y se va a crear un cono hacia la parte de abajo, ¿no? Chocando acá, y entonces va a tener un ángulo de 90 grados para cada lado. Y es así como se crea, y se va a evaluar de acuerdo a eso las intersecciones que va a tener, las discontinuidades que se van a intersectar, y vamos a poder identificar si va a haber fallamiento o no, de acuerdo a que lo vamos a explicar más adelante. Ahora, los tipos de fallas. Eh, Como ya les estaba mencionando, me permiten un segundo por favor por la batería. Listo, disculpen. Ya, como los comentaba, los tipos de fallas. Tenemos tres tipos de fallas a evaluar, la que es planar, cuña y la de vuelco. Esa simple lógica, como vemos las imágenes, cómo va a funcionar, ¿no? Frente a fuerzas
externas o mismo también la fuerza misma de la gravedad. El planar. La falla planar ocurre cuando la superficie de la discontinuidad, como una fractura o un plano de estratificación, se encuentra aproximadamente paralela a la pendiente o cara del talud para que ocurra una falla planar. Entonces, una falla planar viene a ser paralela a la discontinuidad. Entonces, tiene que estar, si tiene un ángulo de, o tiene un buzamiento, el talud, entonces lo más probable es que la falla planar o la roca que va a fallar va a estar en esa misma pendiente, en esa misma paralelo. Entonces, cuando hay una fuerza externa, puede ser una carga sometida o bien también puede ser por la misma fuerza de la gravedad que puede ocurrir el fallo. Todo también va a depender del ángulo de fricción que tenga, ¿no? Cuando tenga mayor agarre la roca va a tener un mayor soporte o la rugosidad, entre otros factores que va a intervenir. eh, Va a depender mucho de eso, cómo va a ser el fallo. El, el tipo de falla por cuña. La falla de por cuña ocurre cuando dos o más discontinuidades se intersectan y forman una cuña que puede deslizarse en una dirección específica. Naturalmente va a ser un fallo para el lado del talud, ¿no? Para la cara del talud. Y como dice, dos o más discontinuidades. Entonces, en lo que es un talud, mínimamente va a haber presencia de dos discontinuidades, como se aprecia acá. Una discontinuidad que está yendo en este sentido y otra discontinuidad que está yendo en este sentido. Llegan a una intersección y también por una fuerza externa o también puede ser por la misma gravedad que llega a haber un fallo. Eso es una rotura en cuña. Ahora vamos a evaluar lo que es la ruptura en vuelco. El vuelco ocurre cuando un bloque o columna de roca se inclina y cae hacia adelante, como si volcara o basculara. Naturalmente tiene que estar con una pendiente muy alta para que ocurra este tipo de fallos. Es por simple lógica, un fallo por vuelco no se va a dar cuando tenga un buzamiento bajo, ¿no? 60. Si tiene un buzamiento 89, hasta posiblemente por esos ángulos, va a haber un volcamiento. Naturalmente puede ser por estratos o diferentes formas de roca que se pueden evaluar esos tipos de fallo. El tipo de falla planar. Cuando nosotros vamos a tener que identificar en el DIS, porque vamos a tener que aprender a interpretar, vamos a meter naturalmente el buzamiento y dirección buzamiento de nuestro talud cuando llegue a meter todos los datos y nos vamos a poder evaluar las familias. Entonces vamos a tener que ingresar, como les mencionaba, la dirección y el buzamiento del talud y poder evaluar de acuerdo a cómo va a ser la falla, ¿no? Acá tenemos el círculo envolvente, acá tenemos la circunferencia del ángulo de fricción interna y cuando hay una intersección entre la envolvente con el rango que se va a encontrar aquí y si dentro de estos se ubican los polos, un conjunto de polos que formarían a ser una familia, habría una posibilidad de tener un fallo planar. La falla planar ocurre cuando una única discontinuidad, como una fractura o un plano de estratificación, se orienta en dirección similar a la pendiente del talud, como ya le estábamos comentando, permitiendo que el bloque de roca se desplace a lo largo de esta. Para que se produzca este fallo, bajo condiciones normales se debe cumplir varias condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que se deberían de cumplir para más o menos tener este tipo de fallo planar? En la realidad es más, estamos observando lo que es en taludes, ¿no? Porque en minería subterránea, ¿por qué no habría un fallo planar? Sí habría, pero sería de los hastiales, ¿no? Y pero no sería tan dable en ese sentido. Pero en la minería subterránea, donde ocurre un fallo, es más contra las discontinuidades que vamos a hablar en el siguiente fallo, y es donde se va a evaluar más cómo es el funcionamiento de fallo en minería subterránea. Donde más se produce es en el siguiente tema que vamos a hablar. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplirse?
La discontinuidad debe tener una inclinación similar a la pendiente del talud, lo que facilita el movimiento, como se indica. La paralela. Es la única forma que va a poder deslizarse, ¿no? El ángulo de fricción interna del material debe ser adecuado para permitir el deslizamiento sin que el rozamiento lo frene. Entonces, se podría hablar un poquito de la rugosidad. Si hay menor rugosidad y es una forma más lisa, va a haber una forma de deslizamiento, aparte de que haya una fuerza externa. Cuando, por más que la discontinuidad o el ángulo de donde va a fallar, en este sentido que sería planar, habría una mayor rugosidad, habría un agarre bastante fuerte. Entonces podría todavía un momento de tener de soporte hasta que haya otro tipo de fuerza que lo haga deslizar o hacer un fallo. No debe de haber obstrucciones o materiales cohesivos en el plano de la falla. La presencia de agua puede reducir la fricción, facilitando el deslizamiento del bloque a lo largo del plano. Ya esto sería un factor más, el agua, o también dependiendo cómo sea las discontinuidades, puede tener alteraciones de arcillas, panizos, entre otras cosas que ocurre en los lugares in situ, y podríamos hablar también otros tipos de deslizamientos, ¿no? Otro tipo de fallo planar. El tipo de falla cuña. Esto es lo que será bastante y vamos a tener que ampliarlo muy profundo porque esto a lo largo, a futuros temas que vamos a querer evaluar taludes, vamos a querer solamente evaluar lo que es minería subterránea, vamos a tener que entender estos tres temas de fallos y en lo uno que es lo que se da más en la minería a cielo abierto, que es el planar y cuña, y en la minería subterránea es lo que más se presenta es el tipo de cuña. Vamos a ver las diferencias que tiene, ¿no? La falla por cuña ocurre cuando dos o más planos de discontinuidad intersectan el macizo rocoso y forman una cuña triangular que se desplaza hacia la cara del talud. Esta es la cara del talud. Hay un desplazamiento cuando mínimamente hay una intersección de dos discontinuidades, como ya se estaba explicando. Para que ocurra esta falla deben cumplirse las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? La intersección de dos discontinuidades, lo que ya se dijo. La dirección de la cuña al lado del talud. El ángulo de pendiente del talud. A mayor pendiente, mayor facilidad de fallo por tipo cuña. Y las fuerzas y agua. Ya pueden ser fuerzas externas, puede ser, por ejemplo, la fuerza de disparo. Hay un movimiento sísmico que hace que puede que falle, ¿no? Tenga un soporte, pueda tener un agarre de lo que es la fricción. Entonces, si hay una fuerza externa, como es el disparo, puede ser las condiciones, ¿no? Del medio ambiente, por ejemplo, las condiciones de un sismo o maquinaria, entre muchos factores que pueden ocurrir y también puede ser también factores que alteran, ¿no? Como puede ser el agua, todos esos, y hay un tipo de fallo por cuña. Eso podemos explicar en lo que es minería a cielo abierto, que siempre va a haber mínimamente dos intersecciones. Hay casos que puede haber tres intersecciones, pero ocurre desde mínimamente dos. Acá vemos más o menos la gráfica que nos va a dar cuando nosotros busquemos ese tipo de fallo. La zona crítica, como le indica, si acá tenemos familias, tenemos cruces mínimamente de dos discontinuidades, siguiendo el cursor, uno por aquí y otro por aquí, y hay una condición de intersección aquí. Automáticamente, esto va a ser un tipo de fallo. Acá, como vemos, está el buzamiento del talud. Acá se presencian dos discontinuidades mínimas que se van a representar en este sentido. Acá está el cono de ángulo de fricción interna. Entonces, como ya les iba explicando, las intersecciones que se encuentren aquí, hay una probabilidad de fallo. Y mucho más peor si hay la presencia de familias. Esto estamos evaluando en lo que es tajo abierto. ¿Qué pasa en la minería subterránea? En la minería subterránea, las condiciones para que haya un tipo de fallo, tipo cuña, tiene que haber tres intersecciones. Como vemos acá, primera, primera, primera discontinuidad, segunda discontinuidad, una falla y hay una triple intersección.
Igualmente acá tenemos una discontinuidad, otra discontinuidad, la segunda discontinuidad, la tercera discontinuidad. Hay un tipo de fallo cuña. Igualmente acá, la primera discontinuidad, la segunda discontinuidad y la tercera discontinuidad. Forman tres. Entonces, que si vemos al sentido lógico, cuando digamos que las fallas tipo cuña se den en el techo. Si hay dos fallas que se intersectan, siempre hay un agarre, ¿no? No es como en el cielo abierto, si se intersectan y está a la pendiente del talud, hay un deslizamiento. En este caso es difícil que haya un fallo con dos discontinuidades, ¿no? Si nosotros, como observamos acá, viéramos al techo y veamos este tipo de intersección, dos discontinuidades, es difícil que se pueda caer en la parte del techo. Tendríamos que tener otra fuerza más que intersecte esto, como cuando uno ya está mirando al techo, ¿no? Una falla más que se aumente a una posibilidad de que haya un deslizamiento. Hay un fallo, porque ya esto más arriba, va a haber una intersección de los tres. ¿Cómo será esa intersección? Entonces, representando acá en las labores mineras subterráneas, vemos la representación de cada uno de estos. Caída libre. Tenemos este tipo de fallo, entonces es una caída libre, ¿no? No hay una fuerza que le sostenga. Acá es muy difícil que la rugosidad y estos factores puedan detener este fallo, esta caída. En este sentido, acá tenemos el ángulo de fricción interno. Cuando la zona de la triple intersección está fuera, es más seguro que haya un deslizamiento. Y en este caso, por ejemplo, vemos esta forma que se va a, a, a graficar, ¿no? Entonces, por la gravedad y también capaz acá un poquito va a intervenir lo que es la fricción, pero igual hay un mayor o casi seguro de que haya un fallo. En este sentido, igualmente. En este sentido, ya la fuerza sabemos que por gravedad va a conducir hacia abajo. Entonces, también con el sentido del agarre va a aguantar. ¿Pero qué cuánto tiempo? Entonces, se tiene que evaluar un poco más a detalle otros parámetros y para poder más o menos controlar. ¿Cuáles son los controles que se puede tener? Es el sostenimiento, ¿no? Sostenimiento viendo cuál es la condición real en que se encuentra. Hay diferentes tipos de sostenimiento que este punto de evaluación del DIPS va a ayudar con los parámetros que les estaba explicando de lo que es geomecánica para sacar el RMR y entre otros detalles, a ver cómo podemos controlarlo. En este caso no cae, pero puede que por fuerzas externas vuelva a caer. Disparo tras disparo, en la labor subterránea se va aflojando, se va soltando un poco más la roca y puede tener un fallo. Si vamos a presentar un poco más en 3D, que vamos a hablar también más adelante de este tipo de programas, que es el Unwedge, vamos a ver cómo se grafica un tipo de cuña, ¿no? Casi es como un triángulo, ¿no? En 3D. Entonces, cuando ocurre un fallo, naturalmente se tiende a caer toda esa zona, ¿no? Entonces, si cuando controlamos, y es posiblemente controlable, de acuerdo a cómo esté diseñado toda la labor, en cómo se está yendo, en favor o en contra, tiene que haber muchos detalles. En este caso se ha controlado con posiblemente mallas y split. Entonces, este fallo es difícil que ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo es cuando ocurre un fallo? Como vemos acá. Esta es la zona del círculo del ángulo de fricción interna. Cuando está en este sentido, sí cae. Cuando bordea dentro del ángulo de fricción interna, se va a mantener mucho más seguro. Y cada quien tiene su evaluación, ¿no? Como ven acá. Este tipo de estratigrafía da una forma en esto. De la misma manera esto, más seguro, y de la misma manera es mucho más seguro. Les voy a mostrar un pequeño video para que más o menos nos vayamos entendiendo cómo es un deslizamiento por cuña. Veamos este pequeño video. En esta parte hemos encontrado una zona de cuñas
y esto ya hemos llegado a tomar los datos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlo al Anwich y ver cómo se ve esta cuña en este software y vamos a analizar su estabilidad. Capaz no se presencia tan bien, pero acá había una rotura por cuña, ¿no? Como vemos en este plano, posiblemente sea así. Es que a veces en la minería subterránea no siempre esperas que sea un deslizamiento de esta manera, ¿no? Son pequeñas cuñas que van a fallar hasta también de gran tamaño. Entonces vemos la diferencia, cómo es el fallo por cuña en minería subterránea y cómo es el fallo en lo que es en taludes, dependiendo que acá tenemos que entender que son mínimamente dos discontinuidades y recalcando que en las labores subterráneas tienen que ser mínimamente la intersección de tres. Y todas esas zonas se lo podría considerar un tipo de fallo, evaluando también cómo son sus ángulos, qué soportes y otros factores que pueden tener. La falla por volteo o por vuelco ocurre cuando los bloques de roca o capas casi verticales o inclinadas en sentido opuesto al talud pierden la estabilidad y caen hacia adelante. Las condiciones que favorecen a esta falla incluyen la orientación de las discontinuidades, la falta de soporte detrás del bloque, la pendiente favorable. Todas esas condiciones van a afectar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos programando en el DIPS para observar el tipo de fallo por volteo, automáticamente nos van a dar una gráfica de esta forma también, ¿no? Acá vemos el talud, el límite del buzamiento, los límites laterales y la intersección de los límites laterales con el límite del buzamiento con el más de todo el histograma. Esta es la zona crítica, ¿no? Las familias, las intersecciones, dependen de todas las condiciones que te va a evaluar el programa y va a sacar su algoritmo, te va a indicar automáticamente cuántos tipos posibles de fallo por volteo hay, que lo vamos a evaluar más adelante. Tenemos dos tipos de fallo por volteo, por volcamiento flexural o volcamiento directo. Bueno, para hacer los ingresos de los datos, mi persona, conjunto con mis compañeros, hemos ido a la mina escuela, donde naturalmente hacemos nuestras prácticas. En este caso, se observa que estamos haciendo la prueba del esclerómetro para ver la resistencia de la roca que estamos evaluando, ¿no? Junto con eso también hacemos las mediciones del buzamiento y del ángulo de buzamiento y todos esos detalles de la rugosidad, de la persistencia, alteraciones, todo, nos ayuda a determinar el RMR y así sacar más o menos un valor geomecánico para saber qué tan estable está la roca, ¿no? En este caso se podría como que decir taludes, y acá tenemos créditos de otros compañeros de anteriores semestres que han hecho su evaluación en lo que es interior mina. Aquí, como vemos, las coordenadas del lugar que hemos hecho la evaluación, norte, ahí se le describe el sur norte y el este, ¿no? Los ingresos de datos. Naturalmente acá hemos sacado los buzamientos y los ángulos de buzamiento de acuerdo a cada discontinuidad que estamos presenciando. En este caso hemos hecho un mapeo lineal y hemos sacado todos los detalles, ¿no? La continuidad, el espaciado, la apertura, la rugosidad, la persistencia, entre otros. Entonces sacamos las evaluaciones y sacamos una conclusión para sacar el RMR corregido. Para que sea corregido tenemos que también, en caso de que sea minería subterránea, tenemos que saber cómo están las fallas, ¿no? Si están a favor, en contra, paralelo, de acuerdo a eso se hacen unas correcciones para hacer un diseño de mina, ¿no? Es uno de los pequeños detalles que se va a tener porque tiene mucho más parámetros a evaluar. Como vemos, acá tenemos todos los detalles que se ha usado en nuestra salida de campo. Y naturalmente para este caso del software DIPS vamos a usar solamente estos dos parámetros.
Terminando con esto, vamos a ir a a la parte práctica para más o menos poner eh, en práctica todo lo que se ha hablado de la teoría. Vamos a seguir guiándonos de lo que es vamos a guiarnos de lo que es el PPT para, para, para poder guiar. Vamos a empezar de nuevo con los datos. Ujú. Listo. Primeramente vamos a evaluar los datos que tenemos, ¿no? En este caso, a ver, el Excel. Vamos a copiar todos los datos que tenemos para estudiarlo. Son una pequeña cantidad de datos para más o menos poder evaluar eh, cómo es el comportamiento de pompería. Acá tenemos el tipo de estratificación, juntas y salladura. Vamos a ingresarlo todos los datos que normal lo acepta para poder también un poco ordenar en el software DIPS, ¿no? Primeramente tenemos la interfaz, ¿no? Podemos crear nuevas aperturas, podemos abrir ya archivos ya trabajados, podemos guardar nuestros procedimientos, imprimir. Tenemos las presentaciones que cuando más adelante se les va a mostrar, ingresando todos ya los detalles, el título del proyecto, los análisis, algunos detalles. Y acá tenemos los tipos de evaluaciones, ¿no? Acá vamos a ver los polos, acá vamos a determinar lo que es las familias, vamos a poder visualizar también en 3D y también vamos a tener el histograma de Rosette, ¿no? Y en eso se basa. Primeramente vamos a ingresar los datos. Una vez ya ingresado todos los datos, cada uno ya sabemos cómo se hacen las mediciones de buzamiento y dirección de buzamiento. Posteriormente nos vamos a ir a la parte de la graficación de polos. Ya sabemos que cada polo cómo se grafica, cómo ha sido su algoritmo de graficación. Entonces, si ya. Acá se representan las líneas de las direcciones de buzamiento de cada punto metido de esos datos. Si nosotros vamos a verlos en 3D, va a ser una infinidad de datos, ¿verdad? Son tantos datos que se intersectan. Entonces, cuando hemos ido a evaluar un dato, ya nos damos cuenta cómo es, a dónde direcciona su polo. Al meter varios datos, entonces no se puede visualizar de manera exacta. Listo, entonces ya estamos evaluando el software DIPS. En el software DIPS también podemos distinguirlos, ¿no? Por los tipos de falla que vamos a seguir más adelante. Ahora, cuando vayamos a la parte de los contorneos, vamos a poder evaluar el número de familias que se presentan. Entonces, primeramente, vas a darte cuenta donde están las zonas más rojas, que es por defecto, es donde hay mayor acumulación de puntos, mayor acumulación de polos, ¿ven? Entonces, se les podría llamar que estos son las familias primarias y posiblemente estos son las familias secundarias, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes tu familia a un extremo, ¿no? Naturalmente puede esto alargarse la parte roja hasta este extremo y sobresalir aquí. Se le considera como una familia. No vayamos a equivocarnos que cuando esto esté más al extremo podemos contornear esto como una familia y al mismo tiempo de esta manera también contornearlo como otra familia. Entonces vamos a hacer la unión, ¿no? Al reconocimiento de familias y tenemos tres formas de hacerlo. Uno que es automático, que más o menos seleccionamos el conjunto de polos que queremos evaluar y hacemos clic, ¿no?
set 1, no lo ponemos en la parte del ID porque no nos conviene. Y vamos a poner como el nombre de familia 1. No olvidarnos que el formato tiene que estar en div y div direction. Acá tenemos la familia 1 y su promedio máximo se le representa por por esta dirección, ¿no? Por esta, se puede decir como sabemos que estas líneas tienen una dirección de buzamiento y un buzamiento, se puede decir que de todas estas familias, esta es la más representativa. Ese es el promedio de donde se más o menos tienen su buzamiento y su inclinación. Si nosotros llegaríamos a evaluar todo esto, solamente estos datos, serían un conjunto de filas en esta dirección y también en esa aproximación de buzamientos, ¿no? Pues en este sentido, de aquí iría para aquí y sería un promedio. Es la primera forma de contorneo, ¿no? Tenemos otro tipo de contorneo que es el manual, entonces nosotros también tenemos la libertad de poder escoger a qué polos vamos a incluir. Una vez incluido, delimitamos, ¿no? Entonces la familia número 2. Automáticamente esta familia, su promedio de polos su promedio máximo lo ha llegado aquí, ¿no? Lo ha representado en este sentido. Lo podemos también colocarlo en otro color para más o menos poder distinguir, ¿no? Ahí está, la familia 2. Y en la última parte, que es el automático. En este caso nos señala el radio que queremos cubrir, ¿no? Podemos estar más o menos evaluando, por ejemplo, esto es una familia secundaria. Si nos damos cuenta, el radio que tiene en esta ocasión es mucho, abarca por demás. Entonces, podemos disminuir el radio, es una forma de, pongámoslo en 10, a ver qué tal nos va. Sí, se puede decir. Ya, entonces tenemos una familia 3. En este caso vamos a poner una familia secundaria. Familia secundaria. Posición 3. Lo vamos a poner de un color verde oscuro, ¿no? Para identificarlo. Entonces ahí se representa sus promedios máximos de cada familia, ¿no? Ahí empezamos a evaluarlo. Entonces, esta es la forma de reconocimientos de conjunto de familias. Ahora, para más o menos poder entender también los tipos de dónde se encuentra esto. Ya. Podemos también nosotros distinguir por los tipos de polos que se encuentran, ¿no? Cada polo, qué tipo de falla está corriendo, ¿no? Si nos damos cuenta en el DIRS, tenemos la estratificación, cizalladura, un tipo de junta. Entonces podemos también un poquito evaluar a más a detalle, dándonos a la opción de edición de símbolos, no, symbolic, y poder seleccionar la parte de lo que es, pongámosle su nombre primeramente para poder ubicarnos más, ¿no? Vamos a editar el nombre, vamos a ponerlo por el tipo. Entonces vamos a symbolic por el tipo y que nos va a representar una leyenda que nos va a decir que qué polos son de estratificación, qué polos son de tipo junta y qué polos son de cizalladura. Podemos también verlo de esta manera, ¿no? Donde los puntos más grandes es la mayor concentración, posiblemente la intersección, y los puntos más pequeños son donde son los más alejados, ¿no? Tenemos entonces el tipo normal, la identificación de polos, también de la misma manera también la ubicación de sus polos, pero ya un poquito más ordenado para poder distinguir, en este caso en la familia 1, con qué tipos de discontinuidades nos estamos encontrando, ¿no? Para poder interpretarlo en la vida, en los lugares in situ, vamos a poder también, ¿no? Evaluar
qué presencias tenemos en esta familia, qué tipos de discontinuidades en esta familia y en esta familia secundaria también de la misma manera, ¿no? Vayámonos en polos. Ahora, ya pasamos a ver, ¿no? Todos estos casos y vamos a tratar de ponerlo mm, el nombre del proyecto, ¿no? Es- Vamos a poner estudio de discontinuidades, pompería. El análisis dips, el autor, mi persona, pucha, compañía, ya que ya tengo mi empresa. Listo. Siendo las 2 3 de la mañana. Los demás, si tenemos algunos detalles, podemos aumentarlo, ¿no? Empresa fin por lo pronto, ¿no? La Facultad de Ingenierías de Mina de la UNAPUN. Ok, listo. Entonces, esto nos va a servir más o menos para la visualización, ¿no? Cuando queramos más o menos hacer una impresión rápida, nos va a salir todos los detalles, ¿no? La hora que estamos haciendo, los nombres, quién nos lo han desarrollado, el título y todo estos detalles. Y listo, hemos identificado las familias. Ahora, ya pasando a este punto, ya vamos a tener que intentar o reconocer los puntos de falla que vamos a tener. Eh, Primeramente sabemos que el ángulo de fricción es esto, ¿no? El círculo que se nos muestra en el PPT, pero vamos a mostrarle más acá primeramente. Sacamos el rango, que normalmente les dije que es 30. Lo ponemos en la parte de la circunferencia y trazamos nuestra labor, ¿no? Si bien se dan cuenta, todos estos son el conjunto de promedios máximos de cada discontinuidad. ¿Y cómo sabemos si tenemos el tipo de rotura que se nos va a presentar, sea por el tipo de falla planar, falla por cuño o por vuelco? Es graficando nuestro talud. Entonces vamos a ingresar a esta parte, vamos a agregar un plano más. Y este plano, como se dan cuenta, cada quien tiene un buzamiento promedio y también un ángulo, ¿no? De buzamiento, cada promedio máximo de cada familia que hemos reconocido. Entonces, al meter la dirección de nuestro talud, vamos a recién a entender si hay un tipo de fallo. En esta ocasión vamos a meterlo. Nos inventamos un deep direction de 65, digamos no, un deep de 65 y una dirección de buzamiento de ya 100, no, 159, sin ID, para un color azul. El nombre, vamos a ponerlo, ¿esto qué es? El talud. Talud 1, ¿ya? Listo. Entonces, para distinguirlo, vamos a aumentar el color. No ya. Vamos a generar luego la envolvente, ¿no? Una vez que ya hemos ingresado lo que es el ángulo de fricción interna, ya que tenemos el talud, vamos a aumentarle el grosor para poder distinguirlo, ¿no? Ahí está el talud. Una vez generado el talud, tenemos todas las discontinuidades que están intersectando y vamos a reconocer los tipos de falla que va a ocurrir. Y si bien entendemos, esto también es el ángulo de fricción interna
Y del mismo modo, cuando nosotros entremos al, al a la configuración de este talud, vamos a poner la Dailies Environment, que es el área de envolvimiento, ¿no? El área que va a aflorar. Y vamos a encontrar esto. Ya estamos diseñando, en este caso, para determinar el ángulo de, el ángulo de falla por tipo planar. Posteriormente, vamos a generar sus límites con dos rectas y vamos a primero identificar el ángulo, ¿no? Mejor dicho, la dirección de buzamiento, 159. Vamos a meterlo más menos 20, ¿no? Sería 179, 159. 159, entonces acá sería 179. Ok. Y nuevamente otro, vamos a ponerlo 159, 149, 139, poniendo los límites de más menos 20. Entonces vamos a ponerlos con colores de azul también para que más o menos podamos distinguirlo, ¿no? Cómo está el funcionamiento de esto. Aunque le podemos poner rojo, ¿ya? Para identificarlo. Los colores también lo vamos a aumentar al exagerado. De la misma manera este punto. Eh, pongámoslos con tal que se identifique. Y es de esta manera que hacemos de la forma manual para poder identificar el tipo de fallo de planar. Entonces, ¿dónde se encuentra la zona crítica? La zona crítica se encuentra en la intersección de la envolvente, donde va a haber la floración respecto al talud, con la intersección de los límites que va a haber acá, ¿no? Toda esta zona que se encuentra, los polos, y aún peor, si hay familias, hay un tipo de, hay un riesgo de que haya un tipo de fallo planar, solo en esta zona. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tratar de anotar. Ya. Este es 65 y 159, ¿no? 65 de buzamiento y 159 de dirección de buzamiento. Esta es la forma manual que vamos a sacar el tipo de fallo planar. Entonces vamos a eliminar todo y vamos a sacar de una forma mucho más rápida que nos permite el software. Es por el análisis cinemático que hemos tenido. ¿Ya? Entonces, en el análisis cinemático, como ya lo hemos verificado, también nos debería dar del mismo tipo de resultado. Entonces, hacemos clic y tenemos un tipo de falla por falla planar. ¿Pero por qué no está ahí? ¿Por qué no señala esta zona crítica? Porque no le hemos puesto la dirección, no, el buzamiento y la dirección de buzamiento, ¿no? Slope dips, ¿cuánto es? 65 y 159. Entonces acá vamos a poner 65 y 159. Y si se dan cuenta, automáticamente nos dirige a la misma zona que estamos haciendo. Eh, por, por, por cuestiones de estudio, lo hemos graficado manualmente, ahora lo estamos graficando de frente con el análisis cinemático. Acá vamos a poner el ángulo de fricción que está en 30, ¿no? Podemos aumentarlo, podemos disminuirlo, pueden ver otros factores por el cual podamos variar. Y acá tenemos lo que es la altura. A ver. Sí, la altura del talud. Donde quiero slope. Listo. Ahí es donde podemos identificar el tipo de fallo planar. Ahora, cuando queremos el tipo de por
Este es el tipo de fallo por cuña, ¿no? Como vamos, esta es la zona crítica. Entonces, del mismo modo que ya tenemos también el mismo talud, que es esto, tenemos el mismo talud y la zona crítica para poder tener un fallo es en esta zona. Entonces, todos los puntos o todos los polos que se encuentren aquí y más aún, si hay intersecciones de dos discontinuidades en esta zona, hay una posible falla de cuña, ¿no? Como vemos aquí, a ver, vemos aquí uno y 2, pero no hay una intersección. Entonces, como que pasan por ahí las dos discontinuidades, pero no están intersectando que pueda haber. Entonces, tendríamos que evaluarlo un poco más a detalle para ver qué tanta influencia va a tener en ese fallo, ¿no? Automáticamente. Entonces, como ya tenemos el talud ya redirigido, nos va a dar estos datos. Ahora vamos a hacer por vuelco. El por vuelco también nos dije que esta zona es la zona crítica, ¿no? Tenemos dos tipos, el vuelco textural y el vuelco directo, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es la identificación del vuelco textural, que es la zona crítica. Los puntos que se encuentren, las familias que se encuentran dentro de esta zona, las discontinuidades, las juntas, los polos, una mayor cantidad, hay un riesgo de tener un fallo por vuelco, ¿no? Y el otro sería la otra forma de vuelco, ¿no? La que nos identifica esto. Entonces, nuevamente, todos los polos que se encuentran aquí, las intersecciones que se ubican aquí, el número de familias que van a estar aquí, hay un riesgo de tener un fallo por vuelco. Entonces, la parte más importante de, del software DIPS es poder identificar estos tres tipos de fallos, ¿no? La de la planar, la de cuña y las de vuelco. Cada zona roja que se encuentre es la zona que va a tener. Entonces también tenemos que leer o tenemos que interpretar en esta zona donde se encuentra leyenda. A ver, acá tenemos. Acá nos dice las intersecciones que va a tener, los tipos de probabilidades en este caso vamos a entrar lo que es el tipo de fallo planar. Tenemos 6 tipos de fallo planar, de las cuales dos, dos tipos de fallo, hay posibilidad de 2 tipos de fallo, ¿no? En total 14, 155. Entonces ahí podemos identificar, entonces un poquito más profundizar estos temas para poder nosotros evaluar más a detalle y poder interpretar lo que es este software de DIPS, ¿no? Entonces si nos vamos a lo que es fallamiento por cuña, nos presenta crítico tenemos 2262, un total de 11.992, pero no dice los que están presentes aquí, ¿no? Tenemos el otro por vuelco. Por vuelco tenemos un total de 2, pero hay una parte más que tiene que decir cuáles son los que están en la zona, ¿no? Dos críticos de un total de 155, me estoy equivocando. Disculpa. Ya sí. Entonces, al evaluar un poquito más, ya vamos identificando todos los posibles fallos. Es lo que más importa en esto. Este es un histograma circular, que es un 50, es la mitad, es lo que representa, ¿no? Se puede decir que más o menos una familia, la más representativa se puede decir que es esta, ¿no? Otra familia está representada en este sentido, una intersección hasta el otro ángulo, ¿no? Digamos que entonces la intersección total sería un aproximado de aquí, digamos. Ok. Esto lo sumamos
Ya, entonces se puede decir que el histograma solo se cuenta como una mitad, ¿no? Lo que representa en modo circular, donde representa la graficación de las familias, ¿no? Dos principales familias, como nos identificamos en el DIPS, las dos principales familias, las demás son familias secundarias y hay un pequeño cantidad de polos que es que se asemejan, ¿no? Y quieren formar un poquito ahí como familias, pero no son, son dispersos. Entonces, la roseta también podemos identificar de este sentido, ¿no? Entonces, las familias más representativas se puede decir esto. Por ejemplo, acá tenemos posiblemente una familia secundaria, se puede decir esto, ¿no? Porque es el segundo más o menos representativo. Y los menos relevantes que tenemos aquí, otra forma de poder interpretar los resultados. Listo, ¿qué más nos falta? Bueno, vamos a empezar entonces a analizar. eh, a ver, un momento. Listo. Terminando con esto, vamos a entrar a determinar lo que es, cómo es la representación, ¿no? En lo que es el DIPS en una minería subterránea. Vamos a abrir nuevamente el DIPS y vamos a ingresar unos ciertos datos por cuestiones de estudio. Mm, ya. En esta oportunidad tenemos los datos estos, ¿no? Nos dan tres datos, se traen Splunch para poder determinar cómo se, eh, cómo se realiza más o menos el, cómo se realiza un fallamiento de cuña en minería subterránea. Automáticamente nos vamos para aquí, ya sabemos determinar el número de familias y nos vamos a ir por las discontinuidades que se van a ingresar, ¿no? En este caso sería la cantidad, los datos serían 6 y 10. 6, 10. Sería la discontinuidad 1, ¿no? Está bien el color. De ahí 194, 12. Esta sería la discontinuidad 2. Y tenemos 42, 9. Sería la discontinuidad número 3. Ya, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un tipo de cuña, un fallamiento por cuña en minería subterránea? Cuando naturalmente intersectan tres datos, ¿no? Tres, tres discontinuidades. Entonces, toda esta zona se le podría considerar una zona de posiblemente de fallo, ¿no? Al analizar, por ejemplo, nuestro, mm, ok, analizar posiblemente nuestro círculo de ángulo de fricción interno, podemos darnos cuenta que estas zonas cuando escapan dentro del círculo, hay un posible fallamiento, ¿no? Entonces, en este caso es como que estaríamos presenciando el tipo de fallo similar a ver, similar, ¿a dónde lo puedo identificar? ¿Con qué lo podemos? Parecido a esto, ¿no? Parecido a esto, pero es un poquito más, es otra forma de sombreado que tiene, ¿no? Entonces se podría decir que es parecido a esto, pero que abarca esta zona, intersectaría todo. Lo más probable que sea seguro. Tendríamos que analizar otros detalles más. Y de la misma manera que nosotros vamos a tener que meter nuestro talud 35, 53, 53 y 325. 50, vamos a meter en diff y diff direction, ¿no? 53,
y 325, ¿no? Esto sería más o menos la identificación de nuestras labores de mina. Viendo todos estos datos, más o menos podemos profundizarlo un poquito más. Ya por cuestiones de tiempo lo vamos a tener que dejar en ahí. Pero nos damos cuenta cuál es el reconocimiento de los tipos de fallo en minería subterránea, ¿no? Tiene que ver tres intersecciones, la zona, la evaluación con el ángulo de fricción interna. Vamos a tener que identificar otros factores más para saber cómo es el tipo de fallamiento por cuña en lo que son labores subterráneas. Bueno, agradezco su paciencia. Este sería todo mi video tutorial de lo que es DIPS en la minería a tajo abierto y en la minería subterránea. Podemos imprimir, ¿no? Los datos, copiar los datos, todo eso. Muchas gracias, agradezco su paciencia. Asimismo, agradezco al ingeniero Lucio Gutiérrez, que discúlpenme, por la enseñanza y el esmero que nos brinda. Hasta pronto.